visto los dos temas por las dos unidades. ¿Me escuchan, perdón? Sí, les licenciado. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Les preguntaba, ¿tienen alguna duda en lo que también han ingresado los compañeros? ¿Algún comentario sobre cómo se está desarrollando el curso? ¿Alguna duda de los dos temas previamente vistos, como son el derecho financiero y finanzas públicas? Por mi parte, todo claro, Lick. Oh, claro, perfecto. Ya listo para el examen, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a... Hoy corresponde ver la unidad número 3 o el tercer tema, actividad financiera del Estado. Esto pues tiene relación con los dos anteriores que hemos visto. Podríamos decir que es la perspectiva económica o práctica de lo que es el derecho financiero y en consecuencia la forma que el Estado obtiene los ingresos o los recursos que necesita para desarrollar los objetivos o los fines para los cuales fue creado. En cuanto a la definición de lo que es la actividad financiera del Estado, pues de manera general se entiende como aquella que desarrolla los actos que desarrolla el Estado y en concordancia con todos sus entes públicos para realizar los gastos inherentes a las funciones que les están encomendadas. Cuando se habla de funciones encomendadas al Estado en sí, incluidas en consecuencia de sus gobiernos municipales, se tiene que recordar cuál es la finalidad de todo Estado y para nuestro caso, la finalidad que tiene el Estado o el gobierno a través del gobierno de la República. Para eso tenemos que irnos igualmente a la acción política para buscar cuáles son los fines del Estado. Y los fines del Estado no es más que otro que el bien común, teniendo como fin supremo a la persona humana. Es decir, el Estado tiene que recaudar, ver de dónde saca el dinero, como se dice coloquialmente, que le permita cumplir con esos fines que le es encomendado. Y cuando hablamos de que la persona es ese fin supremo, se convierte en ese ser que el Estado debe de responder y debe de garantizarle todos los derechos, todos los principios, libertad, industria, salud, educación, etcétera, etcétera, propiedad privada, pues automáticamente debemos también de correlacionar esos artículos con otros artículos de la Constitución Política y del demás ordenamiento ordinario y reglamentario. Como definiciones también de lo que es la actividad financiera del Estado, unas aquí para que sirvan de referencia y cada quien considere que se adecua más o le gusta más, de acuerdo a la perspectiva de cada uno. Para Albeño, que es un autor guatemalteco, financiera del Estado es la realizada a través de las finanzas públicas, trata de la consecución de los medios necesarios, tanto pecuniarios como de otra índole, que a partir de la realización. Y para Carrasco, que es un mexicano, la que desarrolla el Estado a fin de obtener los ingresos necesarios para realizar su fin, así como el control de la percepción del ingreso y del gasto público. Si vemos, es similar la definición y así podemos encontrar otras doctrinarias y todo se va a depender o a algunos aristas o diferencias que podamos encontrar en doctrina relacionadas por la política fiscal, por la forma, por los fines, tipo de
organización que tenga ese estado, así podrá variar esa definición que se encuentre sobre lo que es la actividad financiera del estado. Sin embargo, creo que se enlaza en lo que se puede tener como un concepto general, la actividad que desarrolla el Estado para la obtención de los gastos inherentes a la consecución de sus fines. Si ustedes se recuerdan también que cuando hablamos de las finanzas públicas se hablaron de diferentes formas que tiene el Estado y cómo se regula el financiero para que el Estado capte esos recursos. Y dentro de esa actividad jurídica, como se explicó ayer, pues, o grosso modo, se explicó ayer esas áreas del derecho que tienen incidencia en lo que podemos enrolarlo como derecho financiero. Vamos a encontrar el derecho presupuestario, el derecho tributario, especialmente, de mayor relevancia, pudiéramos decir, precisamente porque es el más conocido de la población, el derecho financiero y otros que vamos a ver en los siguientes días. Cuando se habla precisamente igual de esas funciones y de ese ordenamiento, repito, ya hoy voy a empezar a subir las tareas y qué leyes tienen que leer, que de hecho pues, se las he mencionado en las dos clases anteriores, más lo que está en el programa. Y aquí voy a hacer un paréntesis para que no se me olvide, ya que creo que estamos la mayoría. Ayer uno de ustedes me pidió que les recomendara algunos libros. Pues yo tengo varios libros en PDF o libros electrónicos. Son algunos libros, la mayoría son internacionales y algunos de aquí de Guatemala. Sin embargo, ya se los voy a trasladar, los voy a publicar en el nombre, pero dentro de los que les puedo recomendar, les recomiendo este que se llama Derecho Tributario y Legislación Fiscal, que es publicado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos. Es un libro muy completo y que les puede servir de guía tanto para el curso de Derecho Financiero como para el curso de Derecho Tributario, que no sé si lo llevan ustedes en el mismo, pero hasta donde recuerdo son cursos diferentes. ¡Ay, ay, ay! También está... ¡Ay, lo lastimaron! Les recuerdo, por favor, que apaguen sus micrófonos. Y también está este otro libro, Derecho Tributario Guatemalteco, de Marco Aurelio Ormeño. Está también Fundamentos Tributarios, a veces son viejitos ya, pero también les pueden servir de guía, de Clarice Monterroso. Libros que hablan sobre el derecho financiero. Y igualmente pueden buscar ustedes lugares, Manual de Finanzas Públicas de Héctor Villegas. Estos son los que más se comercializan aquí en Guatemala. Yo les voy a publicar los nombres también para que los tengan ahí y les puedan servir de base para los que lo quieran. Sí, Pedro Martín. Buenas tardes, licenciado. Es que con respecto a la tarea que usted nos dijo ayer, yo solo logré apuntar uno que era sobre el derecho tributario y derecho fiscal, si son sinónimos y por qué, pero mencionó otra que no logré apuntar, licenciado. No se preocupe, ya las voy a decir y ya las voy a publicar también en Classroom para que ahí las suban. Como les digo, esto también es en parte que ustedes vayan analizando. Leyes, hay infinidad también hay bastantes leyes que van a tener que leer en estas 2 semanas y media que hoy les subí una ley también, que es la Ley General del Presupuesto. Igual ustedes tienen que verificar si esa está vigente o no. Pues van a ver ustedes ahí, es la que tiene publicada el Ministerio de Finanzas Públicas.
Pues, igual en las tareas, como les digo, van a ser tareas cortas, que ustedes van a tener que analizar con base a un libro, o por lo menos con las diapositivas, más la legislación, o sea, sus leyes, y con eso darme una respuesta precisa, corta, pero concisa en lo que se le está respondiendo. Por ejemplo, una de las tareas que dejé, derecho fiscal y derecho tributario son sinónimos, sí o no, ¿por qué? Si consideran que no son sinónimos, entonces ustedes ahí ya me pueden decir, ya se pueden alargar, no son sinónimos por ABCD. Derecho tributario es esto y el derecho fiscal es esto. Pero corto, pero que sea con un lenguaje técnico. Recuerden que ustedes tienen que ir formándose en ese lenguaje técnico. Y, como siempre, estamos hablando de una carrera de ciencias jurídicas, debe de ir. No, porque Pedro, que por favor cierre el micrófono. Bueno, pues sí, por favor no interrumpa, por favor, a menos que sea algo para que aporte a la clase. ¿Alguna pregunta por el momento? No. Ninguna. Bueno, vamos a continuar. Regresando con la actividad financiera del Estado. Las finanzas públicas, como se indicó en las primeras clases, es precisamente aquella que tiene por objetivo el estudio de los principios del financiamiento estatal, distribución y aplicación de los recursos públicos. Por su parte, el derecho financiero es el que reúne ese conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad financiera del Estado y que determinan siempre desde el punto de vista jurídico la estructura de los ingresos y gastos públicos. Aquí les coloqué estas definiciones de finanzas públicas de derecho financiero para hacer relación con esa trilogía que les hablé en días anteriores de lo que se vuelve una actividad humana, es decir, esa actividad financiera del Estado. ¿En qué sentido? Si ustedes analizan nuevamente y leen las teorías económicas, especialmente jurídica y sociológica, de las finanzas públicas, y esa analogía o esa trilogía, ese trípode que les expliqué ayer sobre lo que es el derecho financiero y cómo la actividad financiera se convierte en esas tres teorías en la práctica, es precisamente para que ustedes vayan analizando cómo es que una actividad se norma posteriormente y a través de esa regulación legal ingresa al ámbito jurídico para posteriormente convertirse precisamente en un acto propiamente jurídico. Y por eso es que puede causarles, a algunos les puede causar confusión estos conceptos que les estoy colocando aquí sobre lo que es actividad financiera propiamente dicho con lo que es una definición o un concepto de finanzas públicas, y si a eso le sumamos, pero tal vez es un poquito menos ambiguo, lo que es la definición de derecho financiero. En otras palabras, repito, esa actividad que realiza el Estado como sujeto de derechos por esa personalidad jurídica que posee, es decir, como un acto como el que nosotros realizamos, comprar, donar, comer, transar, etcétera, etcétera, así es esa actividad financiera que realiza el Estado. Y posteriormente, al ser regulada, ser objeto de regulación legal, especialmente por parte del Congreso de la República, esta actividad se convierte en una actividad jurídica y en consecuencia ya está normada, tiene incidencia política incluso e incidencia legal. Eso es lo que trato de explicarles en estos conceptos de actividad financiera, finanzas públicas y derecho financiero.
Si quieren que repita algo, igualmente me pueden interrumpir y con mucho gusto. Los aspectos que contiene la actividad financiera del Estado, como les expliqué, ¿por qué un aspecto político? Porque al final de cuentas, el Estado es un ente netamente político en el sentido que se vive sobre el quehacer de las autoridades, especialmente de turno, a través de esas decisiones que toma todo gobierno, lleva su denominada política fiscal, política macroeconómica, política económica, política cambiaria, etcétera, etcétera. Esta política fiscal también tiene incidencia precisamente en esa actividad financiera o económica que desarrollará durante el tiempo que estén en el gobierno. Lo económico precisamente porque toda actividad, se necesita dinero. Sin dinero no se puede hacer nada. El Estado, como se ha visto tanto en la doctrina como que creo que todos concordaríamos, por lo menos en esa, pudiéramos decir que el Estado es un mal administrador, no es comerciante, no sabe generar dinero, pero necesita dinero. Que no lo sepa generar, pero sí lo tiene que captar a través de lo que vamos a ver más adelante. Y por eso es que esa parte económica o monetaria es que tiene ese aspecto o esa parte económica de la actividad financiera del Estado. Que difiere un poco cuando hablamos de económico, del concepto económico con el concepto financiero, precisamente por el ámbito de aplicación que va a abarcar cada una de esas actividades. En otras palabras, pudiéramos decir, una es el género, que sería la actividad financiera, y la especie sería, en este caso, la parte económica. Y lo jurídico, por su parte, precisamente porque toda actividad debe de estar reglada a través o de qué principio deviene esta reglamentación. ¿Alguien me puede decir? Buenas tardes, licenciado. ¿Sería el principio de legalidad? Disculpe. ¿Fundamento legal? No lo tengo a la mano, licenciado. No se preocupe, pero sí es precisamente el principio de legalidad. Y si vamos a hablar un poco más adelante, posiblemente, no recuerdo si vamos a tocar ese aspecto también, va en concordancia con el principio de juridicidad por ser actos de la administración pública. El artículo del fundamento legal del principio de legalidad para materia tributaria, especialmente 239 de la Constitución Política, y el de juridicidad 221 de la Constitución Política. Y el aspecto técnico es o se toma en la práctica como esa actividad presupuestaria que realiza una institución, ya la vamos a ver más adelante, del Estado para el manejo de ese dinero. Si ustedes se recuerdan en las clases anteriores, se les explicó que a través de la historia, parte de las doctrinas o teorías que han desarrollado a través de lo largo del derecho financiero es precisamente porque en algunas épocas, e incluso para algunos doctrinarios, esta actividad financiera del Estado o las finanzas públicas propiamente dicho, no adquieren la calidad de ciencia, sino que únicamente es una técnica. Esa diferenciación entre una técnica y una actividad netamente científica, como es una ciencia, como pudiéramos decir las ciencias sociales, las ciencias médicas, ciencias económicas, etcétera, etcétera, es precisamente porque tienen la calidad de científica. ¿A través de qué? A través del método científico, a contrario de algo técnico. Y lo técnico en la práctica se pudiera decir o darles como ejemplo, que lo vamos a ver también, es precisamente ese manejo contable o numérico que se realiza en papel para poder hacer uso de ese dinero. Esa es la parte técnica de lo que es la actividad financiera del Estado.
Los objetivos de la política fiscal, que aquí solo lo vamos a ver someramente, lo vamos a analizar un poco más en otra clase, con relación específicamente a la actividad financiera del Estado, es porque a través de esta política fiscal, el Estado o el gobierno, mejor dicho, va a realizar esa asignación de bienes privados y bienes sociales para la consecución de sus objetivos. Es decir, el Estado, si ustedes leen o ven noticias, se han dado cuenta que estas últimas semanas, con la aprobación ya del presupuesto 2025, el gobierno, tanto el organismo legislativo como el ejecutivo, han dado declaraciones diciendo que el presupuesto del 2025 está enfocado en el desarrollo social, que está enfocado para suplir las necesidades de la población guatemalteca. Pues precisamente ese objetivo es lo que ustedes pueden tener como práctica o como un ejemplo claro y práctico de lo que es una política fiscal, es decir, para qué quieren dinero, de dónde lo van a obtener y cómo lo van a invertir. Y a eso se le denomina política fiscal, es decir, el gobierno dice vamos a invertir más en salud, en educación y en infraestructura. A eso se le denomina una política fiscal, que tiene incidencia económica, tiene incidencia política, tiene incidencia sociológica. Creo que eso ya lo pueden adivinar ustedes o concluir por qué es que estoy diciendo que tiene estas diferentes incidencias. A eso se le llaman objetivos de política fiscal. Distribución del ingreso y la riqueza. La riqueza aquí no vayan a creer que en algún momento estamos hablando de que el gobierno va a decir, bueno, nos aprobaron un presupuesto de tanto y a cada uno de los habitantes le va a tocar N cantidad. No. La distribución aquí del ingreso y de la riqueza se refiere precisamente a en qué áreas o bajo qué presupuestos o partidas presupuestarias, mejor dicho, se van a asignar esos recursos. Para eso es que se realiza también elaboración del presupuesto anual, para saber de qué forma se va a realizar esa distribución del ingreso y en consecuencia cómo esa distribución y esa erogación al final de cuentas se va a convertir en una riqueza para la sociedad, en el sentido que va a tener mejor infraestructura, mejores servicios, mejor educación, mejor salud, etcétera, etcétera. Y otro objetivo también de la política fiscal es el que se corresponde a la estabilización de precios y empleos. ¿Por qué? Porque entra en juego no solo aspectos políticos, económicos, sino especialmente económicos en cuanto a la intervención que tiene el Estado en el mercado nacional e internacional. Cuando el Estado invierte, da menos subsidios. Al contrario, cuando el Estado tiene una menor inversión, los subsidios se empiezan a incrementar. Y eso lo que hace es subir los precios. Un ejemplo, como todos creo que lo conocemos, es cuando los precios de la gasolina suben o bajan, o de la canasta básica. El Estado interviene de alguna forma para mantener esa estabilización, o sea, es decir, que los precios se mantengan en un promedio y no bajen o no suban mucho, para precisamente tener esa estabilidad a corto, mediano y largo plazo. Y igualmente con los empleos, el Estado tiene que crear facilidades a través de acuerdos, a través de capacitaciones para la sociedad, para poder también tener una mayor cantidad de la población económicamente activa, como se denomina. De las áreas que deriva la actividad financiera del Estado. Como les expliqué, la teoría del aspecto económico, que tiene mucha relación, podríamos decir sinónimo a lo que vimos en días anteriores, en cuanto a la teoría económica de las finanzas públicas. Esta se ocupa de la obtención e inversión de los recursos económicos necesarios para que el Estado pueda dar cumplimiento a los fines que persigue. Es decir, a través
económico o la teoría del aspecto económico, el Estado tiene que realizar sus cálculos para saber cómo va a obtener y cuánto necesita obtener para llegar a cumplir las metas que se va a trazar o cumplir los objetivos de su política fiscal. Todos los años, en uno, no sé si lograron abrir los archivos que les compartí a mediodía, pero uno de los archivos es precisamente para que ustedes tengan un ejemplo de cómo distribuye los ingresos el Estado y en consecuencia los egresos. Y eso sirve precisamente para saber o para poder documentar de qué forma a través de ese aspecto económico el Estado va a ser capaz tanto de adquirir o de obtener esos recursos económicos como de realizar las inversiones que correspondan. La teoría del aspecto político, porque el Estado tiene a su alcance el poder de supremacía como medio para procurarse los elementos necesarios para el cumplimiento de sus fines de índole colectivo. Es decir, a través de este aspecto político, el Estado, y aquí se enfoca especialmente en el principio de legalidad, en la supremacía que tiene el Estado de ser el sujeto activo de la obligación tributaria. En otras palabras, a través de este aspecto político que se enmarca en el poder de supremacía, el Estado nos impone impuestos. Es otra área de la actividad financiera. Y la teoría del aspecto jurídico, por su parte, dice porque se encuentra regulada por el derecho positivo, es decir, que la actividad financiera del Estado en sus diversas manifestaciones debe realizarse dentro del marco de legalidad. Expliqué anteriormente, tanto el aspecto político como el aspecto económico se enmarcan o van a encontrar su fundamento en una norma jurídica. Recuérdense que hay normas de otras índoles, normas morales, normas sociales, normas religiosas. Para nuestra profesión y para el curso nos interesa, nos vamos a referir siempre a normas jurídicas. Y la teoría del aspecto sociológico, porque ejerce una influencia sobre los grupos vitales que operan dentro del Estado. ¿Quién me puede decir qué entienden por grupo vital? Vamos a agarrar aquí al azar, vamos a ver. Sí, Elizabeth Vázquez. Buenas tardes, licenciado. Bueno, según mi percepción, cuando hablamos de grupo vital, dice grupos vitales que operan dentro del Estado. Pues a mi percepción, los grupos vitales son los encargados de velar por los aspectos de la sociedad, ¿verdad? Velar todo lo que es salud, educación, hablar economía, ¿verdad? Los cuidados de la economía también en el país. Creo que son los que velan por las partes más importantes, digámoslo así, que hacen que la sociedad se sostenga. Entendería, podríamos decir, la presidencia de la República. Sí, podríamos hablar sí se podría tomar en cuenta como la Secretaría de la Presidencia, que tiene distintas dependencias que velan por niñez y adolescencia, que velan por salud, por alimentación, por educación. Existen diferentes dependencias de esta Secretaría. ¿Podría ser eso? Podría ser. ¿Alguien más? Gracias, Elizabeth. Cuando hablamos del aspecto sociológico de la actividad financiera del Estado, recuérdense, ¿cuál es el fin del Estado? El bien común. ¿El bien común de quién? De la sociedad, de la población. Y se recuerdan cuando hablamos de la teoría sociológica de las finanzas públicas, ¿a quién va dirigida o sobre quién se
desarrolla o sobre quién recae ese bien común. Me lo acaba de responder. Sí, se supone que el Estado es el responsable, el encargado de garantizar, ¿verdad?, el bienestar de la población. O sea, busca el bien común de la sociedad y es el Estado, los dirigentes del Estado, los responsables de que esto se lleve a cabo. Bueno, ahora volvamos a leer teoría del aspecto sociológico, porque ejerce una influencia sobre los grupos vitales que operan dentro del Estado. Usted ahorita acaba de mencionar, recuérdense, en el curso, asumo que ya lo llevaron, derecho constitucional, ¿cuáles son los elementos del Estado? Sí, Territorio, población, ¿qué más? gobierno. Para efectos de la actividad financiera, esa influencia, como les he explicado, va a recaer precisamente, es decir, quien va a tener los beneficios o va a salir perjudicado de esa actividad financiera es la sociedad o, mejor dicho, la población. Por eso es que habla de grupos vitales. Ahora bien, si lo vamos a enfocar desde la perspectiva de quién lo realiza, sí se pudiera incluir, como usted bien dijo, a cualquier entidad del Estado, entiéndase gobierno de la República, en cualquiera de sus formas de manifestación, sea entidad autónoma, semiautónoma, descentralizada, municipal, etcétera, etcétera. Pero para la actividad financiera y desde el punto de vista del aspecto sociológico, esa influencia se va a ver reflejada en la población propiamente dicho, en cualquiera de los grupos de esa que forman parte de la sociedad guatemalteca. Por eso es que les digo que cuando se analiza una ley o se analiza un concepto, se tiene que tener claridad para no confundir esos términos. Cuando hablamos de Estado, no estamos hablando de gobierno únicamente. Y esas son las pequeñas diferencias que, para efectos del curso, pueden ustedes, si es objeto de alguna pregunta, eso les puede significar ganar o perder, porque la respuesta podrá ser buena o podrá ser mala. Entonces, por eso, mucho ojo, eso ustedes lo tienen que ir aprendiendo desde ya, a saber leer e interpretar qué es lo que dice una norma. ¿Quedó clara la actividad financiera? Bueno, vamos a continuar. Características de la actividad financiera. Se desarrolla necesariamente por un ente público. ¿Por qué? Porque si no fuera actividad financiera, no estaríamos hablando del Estado propiamente dicho, a través de cualquiera de las instituciones del Estado. Gobierno central, gobierno municipal, etcétera, etcétera. Tiene carácter cíclico. ¿Por qué tiene carácter cíclico la actividad financiera del Estado? Porque por disposición legal, el periodo es anual, del 1 de enero al 31 de diciembre. Inicia el 1 de enero, termina el 31 de diciembre, termina bien o mal, se gaste o no se gaste, se recaude o no se recaude lo que se propuso como meta, inicia y finaliza en ese periodo. Y el 1 de enero del siguiente año iniciamos otra vez. Por eso es que se dice que tiene carácter cíclico la actividad financiera del Estado. Es fundamentalmente instrumental. ¿Por qué dice la doctrina que la actividad financiera es fundamentalmente instrumental? Porque se necesitan tanto de reglamentos desde el punto de vista jurídico como asimismo presupuestos y formas de regular la actividad o la forma que va tanto a ingresar como la forma que va a erogar, o sea, cómo va a gastar el Estado a través de instrumentos contables, especialmente o matemáticos. Por eso es que se dice que es fundamentalmente instrumental.
tal. El Estado no puede decir, yo ahorita recibí 100 quetzales y los agarro y los tiro. No funciona así como funciona una persona privada o una persona particular. Economicidad, igualmente, porque tiene mucha incidencia con el aspecto económico y también van entrelazados este principio de economicidad con lo que es el principio de economicidad, el principio de legalidad, más otros principios del derecho tributario y que se aplican también al derecho financiero. Planificación. ¿Por qué tiene esta característica la actividad financiera? Porque todo debe estar plasmado en un cronograma de actividades de cómo se van a desarrollar esas actividades, tanto de ingreso, de administración y de erogación. ¿Quién creen ustedes que realiza esta actividad de planificación en el Estado o en el gobierno de Guatemala? Segeplan. Así es. Y carácter reglado, ¿por qué tiene como característica el carácter reglado la actividad financiera? Porque la vamos a encontrar fundamentada en normas jurídicas, sean ordinarias, reglamentarias o administrativas. Las fases de la actividad financiera del Estado: recaudación y obtención de recursos, gestión y administración de recursos y erogación o gasto. Aquí hay otras más todavía, pero las principales que competen, mejor dicho, a la actividad financiera son estas tres. Hay otras porque después falta todavía el control o las cuentas que debe entregar el gobierno sobre esa recaudación y sobre esos gastos que elaboró anualmente. En cuanto a la recaudación y obtención de recursos del Estado, lo puede realizar a través de la explotación de su propio patrimonio, la imposición de tributos a través de crédito público interno o externo. Cuando hablamos de explotación de su propio patrimonio, vamos a ver también otros ejemplos más adelante, pero estamos hablando cuando el Estado hace uso de los bienes muebles o inmuebles que posea, o incluso de las empresas que posea o que realicen para poder adquirir esos dineros. Cuando hablamos de explotación, podemos dar como ejemplo la explotación minera, incluso la empresa portuaria Quetzal, aunque no están cobrando ahorita, pues, pero se pudiera en algún momento tener como ejemplo también la autopista Palmini-Escuintla a través del cobro de peaje, la cesión que da en algunos casos de algunas licencias o el otorgamiento de licencias para que empresas particulares exploten también los recursos naturales. Toda esa captación de dinero que realiza a través del patrimonio propio es la que el Estado va a tener como una forma de recaudación. ¿Y cómo podemos hacer para saber cuáles son bienes patrimonio del Estado? ¿Algún voluntario? Bueno, vamos a seguir porque esa es la imposición de tributos a través de lo que todos conocemos como derechos tributarios normados en el Código Tributario, que lo vamos a ver la siguiente semana, y demás leyes tributarias especiales. Crédito público interno y externo, igualmente las deudas que adquiere el Estado para financiar los gastos, para financiar obra pública, para financiar servicios, también se toman como parte de esa obtención de recursos que tiene el Estado y en consecuencia pasan a formar parte de la hacienda pública. Cabanella nos dice en cuanto a la recaudación y obtención de recursos, actividad por medio de la cual se realiza la cobranza de rentas públicas, se hace la percepción de pagos y por recaudar se entiende la acción de cobrar contribuciones, impuestos y otras rentas. Es decir, recaudación y obtención de recursos, lo podemos resumir, es la forma que el Estado de Guatemala capta o
va a generar esos ingresos que necesita para el desarrollo de sus actividades y la consecución del bien común. Aquí está otra tarea: ¿qué instituciones participan en esta etapa y cuál es el fundamento legal? Gestión o administración de los recursos, la segunda fase de la actividad financiera. Gestión, nos dice Cabanellas, es la acción o efecto de gestionar o administrar. Gestionar es procurar, prácticamente valiéndose de diligencias, trámites, visitas, intermediarios y otros medios de información o influencia, eficacia o influencia eficaz, perdón, en el logro de alguna finalidad que suele depender más o menos libremente de otros. Administración es la gestión, gobierno de los intereses o bienes, en especial de los públicos. Es decir, gestionar o administrar es precisamente el Estado debe de decir, bueno, tengo 100 de dinero o mi patrimonio es de 100 y tengo que ver cómo gasto las necesidades que tiene la población, son de 90, son de 110, son de 200. Entonces tengo que ver de qué forma administro estos 100 para poder darle o cumplir o tratar de cumplir con los objetivos que tengo, que es la realización del bien común. En el campo de la actividad financiera del Estado, la administración de los recursos consiste en la programación, manejo y distribución de los fondos públicos. Igualmente, tarea: ¿qué instituciones participan en esta etapa y cuál es el fundamento legal? Un voluntario que pueda responder esas tres preguntas por el momento. Erogación o gasto. Erogar es repartir, bienes o caudales, y erogación es la acción o efecto de gasto, es la acción de gastar, y gastar es emplear el dinero para adquirir bienes, hacer bien o ocupaciones y pasatiempos. ¿Y qué es? ¿Sería finanzas públicas, licenciado? ¿A qué etapa me está hablando? De lo que usted me estaba, de lo que acaba ahorita de preguntar, ¿quién es el que, perdón, me equivoqué ahorita, disculpe, para la erogación de los bienes? ¿No es finanza, es la que eroga los bienes finanzas a través de las diferentes instituciones, o estoy equivocado? Perdón. Se los dejo en el aire porque es tarea. Eso es parte de lo que tienen que averiguar en derecho financiero. Sí, Álvaro Enrique. En las instituciones yo tengo Dirección de Tesorería Nacional, Dirección de Contabilidad del Estado, los Ministerios del Estado y Contraloría General de Cuentas. ¿Para qué lo tiene? ¿Fundación o para administración? ¿Qué manda? ¿Para qué etapa? En la de erogación. ¿Erogación? Sí. Ah, bueno, pero bueno, tienen que ir fundamentándose, ya lo vamos a dejar como tarea. El gasto público, pues, es precisamente la forma que el Estado va a desembolsar el dinero que recauda y el que no recauda para poder adquirir bienes, realizar obras, etcétera, etcétera, pagar planillas, que es donde se va la mayoría. Creo que si mal no estoy, alrededor del 80%, 70%, por ahí anda el porcentaje del presupuesto que se va únicamente en pagos de salarios y planillas. Pero es parte de lo que es el gasto público, que como definición es toda erogación que realiza el Estado en funciones de gobierno. Dichas erogaciones involucran tanto las efectuadas para la organización como el funcionamiento de la propia estructura institucional del Estado, asimismo la producción de ciertos bienes y servicios que son indivisibles u otros que desean suministrarse en forma gratuita, más las transferencias de ingresos. Es decir, erogación o gasto lo constituye todos los pagos y todas las obras que realice el Estado de Guatemala, incluyendo el pago de salario.
la misma pregunta: ¿qué instituciones participan en esta etapa y cuál es el fundamento legal? ¿Alguna pregunta por el momento? ¿No? Bueno, continuamos. Sector público financiero. Las principales, pudiéramos decir, para que se analizan, especialmente para temas objeto de estudio, el sector público financiero lo componen la Junta Monetaria, Banco de Guatemala, Ministerio de Finanzas Públicas y Superintendencia de Administración Tributaria. No significa que sean las únicas, pero son las que normalmente instituciones que ustedes deben de conocer, estudiar, que serán objeto también de examen, como parte del curso en cualquier universidad, de lo que es el curso de Derecho Financiero. La función del sector público financiero: el estudio, programación, dirección y administración superiores de la actividad fiscal, monetaria, cambiaria y crediticia, y en general cualquier otra función relacionada en el desarrollo ordenado de las finanzas públicas. Aquí no hay mucho que decir, más que otra tarea: tienen que analizar las leyes, especialmente la Constitución Política de la República de Guatemala, los artículos específicos del sector público financiero, la ley del organismo ejecutivo, para determinar cuáles son las funciones de los entes que se regulan en esa ley, especialmente para este caso el Ministerio de Finanzas Públicas, y la ley orgánica de las instituciones, entre otras leyes que ustedes van a analizar, más igualmente la Contraloría General de Cuentas, que también va a ser sujeto de evaluación. Sí, Pedro Martín. Licenciado, con respecto a analizar las leyes, por ejemplo, de la Constitución, ¿es alguno de qué artículos a qué artículos lo tenemos que analizar? Los artículos, ese es trabajo de ustedes, buscar los artículos que regulen a la Junta Monetaria, artículos que se refieran al Banco de Guatemala, artículos que se refieran al Ministerio de Finanzas Públicas y artículos que se relacionen con la Superintendencia de Administración Tributaria. Enterado, licenciado, gracias. No se preocupe. Aquí les dejo también algunas definiciones para que ustedes vayan teniendo pues a la mano lo que son actividades relacionadas precisamente con la actividad financiera del Estado. Ingreso bruto, total de percepciones que recibe el sector público, incluidos los financiamientos internos y externos, ingreso neto, recursos brutos obtenidos por el sector público, con excepción de los financiamientos, ingreso nacional, estimación sobre la base anual del potencial adquisitivo de una nación respecto al consumo y capital, sistema presupuestario, proceso presupuestario. Estos últimos dos, tal vez aquí en la presentación no lo tienen, pero están en letra sí, a diferencia de los otros tres. ¿Por qué hice esta presentación? Porque estos conceptos son los que contiene la ley. Pues, sí, Pedro Martín. Si no, Linda Angélica. Bueno, pues vamos a bajar la mano. Cuando se habla de sistema presupuestario, precisamente es ese conjunto de principios, órganos y normas, procedimientos que rigen el proceso presupuestario de todos los organismos y entidades que conforman el sector público y que se describen en la ley, es decir, la ley orgánica del presupuesto. Y precisamente a este conjunto de principios, si ustedes se dan cuenta cuando analicen la ley, cuando lean, analicen la ley, especialmente la ley orgánica del presupuesto, y como vamos a ver más adelante, precisamente el derecho presupuestario. Las normas que aquí se refiere, inicialmente no se refieren a normas jurídicas.
Porque el presupuesto es a través, para tal vez decirlo de una forma muy general y muy superflua, estamos hablando de contabilidad propiamente dicho. Cómo se registra, cómo se ingresan esos números, esas cantidades que va a recibir el Estado, dónde se coloca, dónde se guarda, cómo se va a administrar y qué tiene que hacer para sacar de esa norma o de esa partida presupuestaria, cómo se hace esa partida, esa siguiente partida presupuestaria también para el egreso de ese dinero. Y a eso se refería la actividad técnica que les explicaba anteriormente de lo que es el sistema presupuestario, no solo en Guatemala, sino que a nivel internacional, independientemente del tipo de contabilidad que se lleve. Por eso es que cuando esta definición les habla de conjunto de principios, no se refiere a principios propiamente como el derecho, como los que ustedes conocen de derecho, principio de legalidad, principio de publicidad, principio non bis in idem, etcétera, etcétera, sino que cuando habla de principios en temas presupuestarios de contabilidad, se refiere precisamente a esa forma que se tiene para realizar los registros de forma contable. Anteriormente se hablaba únicamente de principios de contabilidad generalmente aceptados. Ahora pues ya podemos hablar de normas NIF, etcétera, etcétera. Pero todas esas normas, todas esas regulaciones para efectos de presupuesto, especialmente para efectos del curso, se tienen que comprender como principios de contabilidad, es decir, principios registrables que serán útiles para el sector público de cómo deben de realizar ese ingreso, ese control de los ingresos, valga las redundancias, públicos y las erogaciones públicas que realizan, que deben de estar basadas igualmente en la ley y en el reglamento. Y proceso presupuestario, nos dice la ley, el conjunto de etapas lógicamente concatenadas tendientes a establecer principios, normas y procedimientos que refinan las etapas de planificación, formulación, presentación, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación, liquidación y revisión del presupuesto del sector público, asegurando la calidad del gasto público y la oportuna rendición de cuentas, transparencia, eficiencia, eficacia y racionalidad de forma. Es decir, ustedes aquí en la propia ley van a ir encontrando cómo las tres grandes etapas de la actividad financiera van abarcando otras especialidades u otras etapas o subetapas, como lo queramos ver o desde qué punto de vista lo queramos ver, para que el Estado realice precisamente en su conjunto o en su totalidad la actividad financiera del Estado, es decir, el trabajo que realizan cotidianamente. Ingresos derivados, los que obtiene el Estado en ejercicio de su soberanía, es decir, impuestos. Riqueza que obtiene el Estado con fundamento en la ley, formado por parte del patrimonio de los particulares, así como por la explotación de su patrimonio y el crédito público encaminado a sufragar los gastos de carácter público. Esto indica que el ingreso es un concepto amplio que abarca no solo recursos obtenidos mediante facultad potestativa del Estado, sino además aquellos que obtiene por medio de la explotación de sus propios bienes y de créditos que lo obtienen. Es decir, en ingresos derivados, como vamos a explicar más adelante, incluyen no solo los que puede recaudar el Estado por impuestos de ese poder imperio, sino que también los de la explotación de sus bienes y los créditos que pueda obtener a nivel interno o a nivel externo. ¿Y qué es hacienda pública? Pues este concepto de hacienda pública, como se los expliqué en las primeras clases, se utiliza más para referirse al conjunto de derechos, bienes y obligaciones de un ente público. Es decir, antiguamente, cuando vimos la etapa del mercantilismo, el mercantilismo le daba mayor valor ¿a qué? Al oro y a la plata. Los demás bienes, especialmente inmuebles o tierras, no les interesaban. Ellos valoraban más el oro y la plata como metales preciosos y en consecuencia de ahí viene la palabra tesoro,
que ahora incluso en algunas ocasiones se utiliza el tesoro público, el tesoro del Estado, y luego pues ya se empezó a utilizar lo que es el concepto de hacienda pública. Y ahora, actualmente, sí, Kelly y Melissa. Kelly levantó la mano. Bueno, la hacienda pública, como les decía, ahora se habla más para ese conjunto de derechos, bienes y obligaciones de orden público. ¿Qué quiere decir esto en pocas palabras? El activo y el pasivo que tenga el Estado. Eso es la hacienda pública. Lo que tiene y lo que debe. Se habla así de hacienda pública en sentido similar a patrimonio. La hacienda pública, el ente público, es el conjunto de bienes, derechos y deberes. Es decir, cuando hablamos de hacienda pública nos estamos refiriendo a qué tiene el Estado y a qué es lo que debe el Estado. Y ejercicio fiscal está también en la ley, por eso lo coloqué aquí, cuando ustedes lo miren lo van a ver, letra cursiva. El ejercicio fiscal del sector público inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Y precisamente porque inicia y finaliza cada año calendario gregoriano, es que como característica también les indiqué que se considera que la actividad financiera del Estado es cíclica, es decir, inicia, finaliza y así sucesivamente. ¿Alguna pregunta por el momento sobre lo que es la actividad financiera del Estado? No, Lick, gracias. Con esto ya vimos lo que se tenía que ver. Yo sé que pero este es un resumen del resumen. Pasamos a la hora 4, recursos públicos. Los recursos públicos o recursos financieros, como se les denomina en algunas ocasiones, pueden provenir de manera general de una doble fuente. La primera, de las rentas que la hacienda pública percibe de su patrimonio por el desarrollo de una actividad industrial o comercial. Y la segunda parte, o la segunda forma, proviene de recaudos de la riqueza de los gobernados con base en la potestad del imperio del Estado por medio de los tributos. Es decir, como se los expliqué, el Estado a través de la explotación de su patrimonio puede agenciarse de fondos para realizar la actividad o la consecución del bien común. Y también a través de ese poder imperio, de esa potestad que es exclusiva del Congreso o del Estado, puede decretar impuestos y como deber cívico de todos los ciudadanos estamos obligados a pagar esos impuestos. Estos recursos financieros constituyen las cantidades en dinero o bienes que el Estado recibe en propiedad para emplearlos legítimamente en la satisfacción de las necesidades públicas y el sostenimiento de sus organismos. Todo lo que ingresa al Estado se considera como parte o forma parte de los recursos del Estado. ¿Qué son recursos públicos? En sentido lato, son ingresos que obtiene el Estado preferentemente en dinero para la atención de las erogaciones determinadas por exigencias administrativas o de índole económico o social. Cuando este autor italiano Giuliani nos dice en sentido lato, es en sentido general, porque dependiendo, repito, la política fiscal, dependiendo la forma de organización del Estado, la forma incluso de organización de ese gobierno, así se podrá determinar de una forma más precisa, de una forma más concreta, qué se va a entender por recursos públicos. Pero en sentido lato, dice Giuliani, son todos los ingresos que obtiene el Estado preferentemente en dinero. ¿Y por qué preferentemente en dinero? Porque en la actualidad todo se paga a través de una moneda. Es decir,
no era como antes, que se aceptaba trueques, se intercambiaban, etcétera, etcétera. Ahora, si ustedes se dan cuenta, si mal no recuerdo, solo hay una ley en materia tributaria que permite aún, aunque no se da en la práctica, pues, pero todavía creo que está normado, hasta me recuerdo, solo es una ley, un impuesto que permite todavía pagar en especie. Repito, no se ha dado en la práctica, pero es un derecho vigente. Quitando o eliminando eso, todos los ingresos o la mayoría de ingresos del Estado se convierten en dinero. ¿Por qué? Recaudación de impuestos en dinero. Vende una empresa o patrimonio del Estado, recibe dinero. Otorga una licencia, recibe dinero. Otorga un permiso, recibe dinero. Da una licencia de explotación, recibe dinero. Entonces, todo es, y por eso es que la mayoría de doctrina de derecho financiero e incluso la de derecho tributario, siempre que ustedes vayan a leer una definición van a encontrar que dicen, si no es que la totalidad, la mayoría dicen, preferentemente en dinero. La otra es definición de recursos públicos. Valdés es un autor uruguayo, dice, los recursos públicos son los ingresos en la tesorería del Estado, cualquiera que sea su naturaleza económica o jurídica. Este autor, pues, dijo ya hace algunas décadas atrás, aunque sigue vigente esta definición, utiliza el concepto de tesorería del Estado. Si este autor dice ingresos en la tesorería del Estado, y aquí en Guatemala también, para hacer una analogía y hacerles una pregunta, a ver quién me puede responder o que me dé su opinión. Si en Guatemala existe la Tesorería Nacional, ¿a dónde ingresan los impuestos que le pagamos a la administración tributaria? ¿O por qué creen ustedes o cómo se creen que funciona esa división entre la administración tributaria y la Tesorería Nacional? ¿Al azar, licenciado? Se ingresan al azar, pero existe la Tesorería Nacional. Entonces, ¿cuál sería la función de la Tesorería Nacional? Es encargada de distribuir la riqueza o los gastos del Estado. ¿Alguien más? Licenciado, ¿Sí? yo veo que tal vez, bueno, la Tesorería Nacional perdón, ¿me escucha? Sí, sí se le escucha. Perdón. No, yo le quería decir con el tema de la Tesorería Nacional, creo que la Superintendencia de Administración Tributaria es como la recaudadora y la Tesorería Nacional es como que la que recibe, pero no, esa es como mi perspectiva. Gracias. Pedro Martín. Licenciado, según lo que es mi perspectiva de que la SAT pues es el ente recaudador y el otro es el ente que administra. No sé si estoy en lo correcto. Más o menos, pero esa también va a ser otra tarea que les voy a dejar para que vayan diferenciando cuál es la tarea en sí de la Tesorería Nacional. O sea, el Ministerio de Finanzas, licenciado. Pero, ¿qué pasa con el Ministerio de Finanzas? Es el encargado de distribuir el gasto presupuestario del Estado. O sea, la riqueza del Estado, pues. No, usted se me salió. La pregunta es, Valdés nos dice, este es un autor uruguayo, los recursos públicos son los ingresos
en la tesorería del Estado. La pregunta es, si aquí en Guatemala existe la Tesorería Nacional y existe la Superintendencia de Administración Tributaria y los impuestos nosotros los pagamos en la Administración Tributaria, ¿creen ustedes que hay alguna contradicción o cuál sería la función en este caso de la Tesorería Nacional? Licenciado, perdón, no levanté la mano. Yo pienso que la SAT es el ente recaudador de los impuestos y tributos y todo. Lo entrega a la Tesorería Nacional y la Tesorería Nacional es la encargada de administrar y devolverle al Ministerio de Finanzas Públicas, digamos, los gastos que se requieren, ¿verdad? Entonces, esa creo que es la función de la Tesorería, licenciado. Disculpe. Más o menos por ahí va. Digamos que Licenciado, perdone, ay, perdón, tampoco levanté la mano. Yo entiendo que la tesorería es el ente encargado de resguardar todo lo recaudado, ¿verdad? Y obviamente pues después distribuir con base a los presupuestos que se hacen, pero en sí su función es resguardar todos los tributos, todos los ingresos, es como llevar el registro de lo que ingresa y de lo que sale económicamente dentro del país. más o menos tienen la idea, pero les recuerdo, ustedes están estudiando Derecho, entonces hay que tener mucho cuidado con los conceptos. ¿Por qué les digo eso? Porque ahorita lo vamos a dejar así, entiendo que no van a tener todas las leyes en la mano, pero sí deben de analizar cuál es esa función de la Tesorería Nacional, porque en algunas ocasiones, muy pocas, pero sí se puede, por ejemplo, cuando se paga con cheque de impuesto, no se realiza el cheque en nombre de la Superintendencia de Administración Tributaria, se realiza en nombre de la Tesorería Nacional. Y por más o menos como lo que dijo Hugo y Elizabeth, ahí va la respuesta. Si ingresa a la SAT, que es la que no recauda, pero quien lo va a tener o a administrar, ustedes van a buscar el concepto legal correcto, que es la Tesorería Nacional. De ahí precisamente deviene su nombre, deviene de tesoro. Y como lo vimos anteriormente, tesoro viene precisamente de los bienes. Y en este caso estamos hablando especialmente del dinero. Licenciado, disculpe, no sé si entendí o estoy de que la tesorería se maneja a través del Banco de Guatemala, es la que guarda el tesoro. Estoy equivocado. No. Ah, va, gracias, licenciado. El Banco de Guatemala es independiente a la Tesorería Nacional. La Tesorería Nacional corresponde a qué ministerio? De finanzas. ¿Solo finanzas? Ministerio de Finanzas Públicas. Públicas. Ministerio de Finanzas Públicas. Sí. El nombre completo. Si me dice solo Ministerio de Finanzas, no existe. Sí, sí, disculpe. Sí. Ministerio de Finanzas Públicas. De Finanzas Públicas, sí. Y dentro del Ministerio de Finanzas Públicas está la Tesorería del Estado. Sí, ¿está? Gracias. No tenga pena, José, con gusto. Con gusto. Recuérdense, cuando ustedes mencionen una institución, tienen que mencionarla con el nombre completo, especialmente si están respondiendo con fundamento legal, porque si solo mencionan una parte, por ejemplo, cuando mencionamos la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, ¿a qué estamos acostumbrados? Ley de amparo. Por evitarnos la fatiga, pero no es el nombre correcto. Son también tips que ustedes tienen que ir aprendiendo para poder responder, especialmente en sus exámenes y principalmente en técnicos profesionales. ¿Cuáles son los elementos de los recursos públicos?
primer lugar, el Estado como sujeto de la economía pública. ¿Por qué? Porque es el único que puede realizar precisamente esta función de recaudar o de manejar recursos públicos. Los medios económicos que el Estado recibe, los que en su porcentaje son en forma coactiva, o sea, por medio de las leyes reguladoras previamente promulgadas y la aplicación de los recursos al cumplimiento del fin y necesidades del Estado. Es decir, los elementos se componen precisamente o los podemos obtener de la definición que vayamos a tener tanto de la actividad financiera como del derecho financiero propiamente dicho. El Estado, sujeto activo de la obligación tributaria, en este caso igualmente es único sujeto de la economía pública o encargado de la economía pública. Los medios económicos, en otras palabras, los impuestos o todos los ingresos que el Estado pueda captar, las leyes relacionadas, especialmente leyes ordinarias y reglamentarias, relacionadas precisamente a la actividad financiera. Económica, el Banco de Guatemala, reglamentación de la cuenta monetaria, acuerdos circulares, etcétera, del Ministerio de Finanzas Públicas y la ley del organismo ejecutivo que regula o contiene las funciones de los ministerios, y en este caso ustedes tienen que analizar las funciones que están delegadas o expresamente reguladas en esta ley correspondientes al Ministerio de Finanzas Públicas y posteriormente buscar el reglamento para poder ver especialmente el organigrama, la estructura organizacional del Ministerio de Finanzas Públicas y luego por lo menos tener la idea general de qué es lo que realiza cada dependencia de este ministerio, especialmente Tesorería Nacional, Vicavi y bienes del Estado, y les voy a dar otras para que ustedes sepan también cuál es esa función que ejerce cada una de estas dependencias del ministerio, más las otras dependencias del Estado, que se relacionan específicamente con la actividad financiera del Estado. La aplicación de los recursos igualmente pues ya es la parte práctica de lo que es la actividad. Aquí les dejé también, o en la presentación les dejé, una clasificación doctrinaria de los recursos públicos. Hay clasificación objetiva, clasificación subjetiva, y la objetiva se refiere o se subdivide según su fundamento jurídico, según la naturaleza del recurso, según su carácter eventual o permanente. Y para ir explicando y ustedes vayan también teniendo un ejemplo un poco más práctico para que sea más fácil su comprensión. Cuando hablamos de los recursos públicos, de acuerdo a su fundamento jurídico, se dividen en originarios y derivados. Los originarios se dividen precisamente por el patrimonio que pueda hacer uso o del patrimonio, los recursos que el Estado pueda obtener. Por eso es que les pregunté, tienen que saber no solo de una ley en especial, como estamos acostumbrados, si miramos derecho común, solo es el derecho al Código Civil, si miramos mercantil, solo es el Código de Comercio, principalmente, o Código Tributario en el área de impuestos, sino que se tiene que ver ese conjunto de normas para poder comprender una institución. Hace un momento les pregunté cómo podemos hacer para saber cuáles son los bienes de dominio público, y ninguno respondió. Eso se los había dado en la clase, en una de las clases anteriores. La respuesta la van a encontrar en el Código Civil y en la Constitución Política de la República. Especialmente esas dos leyes. Hay otras, pero la clasificación general la van a encontrar, o el fundamento legal general lo van a encontrar en la Constitución Política. ¿Cuáles son los bienes de dominio público? Constitución Política, repito, y Código Civil, 450 y algo. Por ahí está en el Código Civil. ¿Cuáles son esos bienes de dominio público? Bienes muebles, bienes inmuebles y la demás categoría que está ahí. Y cuando hablamos de recursos públicos derivados, nos vamos a referir especialmente a los
impuestos y cualquier otra captación de dinero. Así, estos derivados vienen a constituirse en la especie, perdón, se vienen a subdividir en especie, por servicio y dinerarios o monetarios, según la naturaleza del recurso, es decir, según la forma en que se vaya a captar ese impuesto. En especie, por servicio, por dinerarios o monetarios. Repito, lo más común es el impuesto por servicio, es cuando el Estado presta un servicio, que en el caso de Guatemala pues, no creo que por el momento se dé. Y en especie se puede dar también precisamente cuando es a través de alguna transacción que realiza el Estado, que puede ser también en algún momento considerado por alguna empresa estatal. Los originarios, el ejemplo creo práctico, como les dije hace unos momentos, puede ser la empresa portuaria nacional Santa María de Castilla, la empresa portuaria Quetzal, son las que se me vienen a la mente ahorita para poder hacer uso de ese patrimonio que tiene el Estado. Según su carácter eventual o permanente, los recursos son ordinarios o extraordinarios. Ordinarios son los que se obtienen a través del tiempo en una forma sucesiva o acorde a una temporalidad dentro de ese año calendario que se va a ver ese presupuesto. Es decir, si son ordinarios, por ejemplo, se van a ver mes con mes. Pudiéramos hablar como ejemplo de un impuesto ordinario, el impuesto del IVA, que para el caso del pago mensual, se sabe que es un impuesto ordinario porque se va a ir viendo mes con mes. Y extraordinario, pudiéramos poner también como ejemplo el impuesto extraordinario o el ISO, que es temporalmente o que en alguna ocasión algún comerciante puede estar sujeto a ese pago de impuestos. No. Es decir, aquí se rompe la temporalidad y el Estado sabe que no va a recibir de forma cotidiana o de una forma mensual o de alguna forma en el tiempo durante este año de forma sucesiva, sino que va a ser, bueno, tal vez lo voy a recibir 1 o 2 veces este año, pero no puedo contar todos los meses con ese ingreso. Por eso es que se refiere como impuesto extraordinario. ¿Sí, Ana Azucena? Disculpe, licenciado, ¿cuál fue el ejemplo que dio del impuesto extraordinario? El famoso dieta. ¿Perdón? El dieta. Dieta. Gracias, licenciado. En cuanto a la clasificación subjetiva, recursos provenientes de bienes y actividades del Estado. Es decir, si esta clasificación ustedes la tienen que saber manejar para efectos doctrinarios y especialmente saber esa clasificación, y si algún recurso, igual les va a servir esta clasificación para derecho tributario, si algún impuesto puede o tiene cabida en una o más clasificaciones doctrinarias. Pero de acuerdo al principio de legalidad, todo lo tienen que analizar ustedes conforme esté regulado en la norma jurídica. Por eso es que no se vayan a confundir si algunas veces el mismo ejemplo lo pongo para 2 tipos, en este caso, de recursos. Recursos provenientes de bienes y actividades del Estado, producción de bienes del Estado, empresas y servicios públicos. Aquí caemos nuevamente, podemos dar como ejemplo la empresa portuaria Quetzal o la empresa portuaria nacional Santa María de Castilla. Y los recursos provenientes del ejercicio de la soberanía o poder del imperio del Estado, que caería igualmente dentro de la clasificación objetiva como dentro de la subclasificación igualmente de derivados, porque van a recaer precisamente en los tributos las sanciones, o sea, es decir, las multas que paguemos también forman parte de los recursos públicos. Y los créditos públicos sin moneda, porque a través también precisamente el crédito creo que no da mucha hincapié a confusión. Crédito público es cualquier préstamo que realice el gobierno. Y cuando se habla de moneda es precisamente a través de esa circulación de bienes, de ese juego de tipo de cambio que se realiza, que también a través de esa negociación de divisas el Estado puede captar ciertos recursos que forman parte de los recursos públicos.
Continuando con la clasificación de los ingresos públicos. Perdón. Ingresos ordinarios, aquellos recaudados en forma regular por el Estado. E ingresos extraordinarios, los que percibe el Estado en circunstancias excepcionales y que sirven para hacer frente a necesidades imprevistas. Aquí, repito, traemos a colación nuevamente los ingresos que de forma ordinaria, por ejemplo, el Estado en su programación o estimación anual de recaudación especialmente, dice, bueno, para el 2025 estimo recibir en impuesto del IVA, del ISR, del ISO, de circulación de vehículos, etcétera, etcétera, estimo recibir tanto. Y ese se sabe de antemano que es un impuesto que va a recibir regularmente el Estado. Y un ingreso extraordinario también, para poner un ejemplo de una necesidad imprevista, es, por ejemplo, cuando han pasado alguna situación extraordinaria, por ejemplo, cuando el volcán hizo erupción hace 4 o 5 años, o cuando han habido deslaves o tormentas tropicales que afectan a cierta parte del territorio guatemalteco, el Estado recibe ayuda extraordinaria, especialmente de organismos internacionales o de otros estados. Y ese dinero ingresa por esa única ocasión. No es que el Estado va a decir, bueno, hoy recibí 200 en ayuda por esta tormenta y los voy a recibir el otro año también. Entonces, no. Esos ingresos son los que se denominan extraordinarios, porque son para hacer frente a necesidades imprevistas. Otra forma de ver la clasificación, ¿sí, Elizabeth? Una consulta. Cuando hablamos de este tipo de ingresos, ¿puede aplicar como cuando el gobierno se pronuncia en estado de calamidad? ¿De qué ingreso me está hablando? ¿Extraordinario? Sí, licenciado, esa es mi duda. Sí, puede ser, por ejemplo, recuérdense que cuando hay un estado de calamidad, el Congreso puede autorizar también o crear un impuesto que va a servir precisamente, o un préstamo. Incluso no tiene que ser necesariamente impuesto, pero el Estado, viene el gobierno a través del Congreso y dice, bueno, nos pasó esta situación, ya sea por algo natural, necesitamos adicional a lo que tenemos, necesitamos N cantidad, entonces autoricemos un préstamo con tal institución. Y ese es un ingreso que va a ser extraordinario porque no se va a incluir en los siguientes presupuestos, sino que se va, por ejemplo, si ahorita pasa pongamos que ahorita hay una emergencia, de las lluvias. Bueno, el Estado necesita, para ir a atender a un municipio, a un departamento, necesita ahorita dinero o bienes para atender a la población, y no se tiene, el Estado dice, bueno, hagamos un préstamo, creemos un impuesto para que se pague ahorita y tengamos dinero. Ese impuesto, ese préstamo, se realiza, aunque el préstamo se tarde 5, 10, 15, 20 años el gobierno en pagarlo, pero ese ingreso que obtiene, vía préstamo, vía impuesto, vía donación, cualquier forma de obtener, ese impuesto será, o ese ingreso, perdón, será por esta única vez. Por eso es que se llama extraordinario. ¿Quedó claro? Sí, licenciado, muchas gracias. Con gusto. Otra clasificación que van a encontrar también en los libros: ingresos tributarios e ingresos no tributarios, que tiene relación con la clasificación anterior. Ingresos tributarios, entiéndase de manera general, impuestos o tributos. Ingresos no tributarios, los que puede recibir el Estado por cualquier otra fuente: venta, cesión, prestación, concesión de un servicio, otorgamiento de licencias, que no son impuestos propiamente dichos. Esa es la clasificación, otra de las clasificaciones doctrinarias de los ingresos públicos del Estado.
y otras clasificaciones igual, nacionales, provinciales y municipales. Para el caso de Guatemala solo aplica nacionales y municipales por la forma de gobierno, y de la forma republicana que tenemos no existe lo que se denomina provincias en otros estados de tipo federados especialmente. Por lo tanto, estos impuestos aquí solo aplicarían los nacionales, que son los que conocemos a través de una ley general emanada del Congreso de la República y que nos aplican de manera general a toda la sociedad, y los municipales que se regulan a través de las distintas corporaciones municipales que existen. Ordinarios, extraordinarios y originarios y derivados, que ya nos explicamos. En cuanto a la fuente de los recursos, también aquí se habla de lo que es la gestión de patrimonio que realiza el Estado de Guatemala. Es decir, cuando hablamos de fuente de los recursos, es de dónde el Estado o de qué forma el Estado va a obtener los recursos que necesita para el desarrollo de sus actividades. Cuando se habla de la fuente es a través de la gestión del patrimonio, se está refiriendo precisamente la doctrina y las leyes, en algún caso apliquen, a la forma en que el Estado puede realizar cualquier acto jurídico que le esté expresamente permitido, y de ello se pueden obtener ingresos. Es decir, aquí caemos otra vez a la definición, que si alguno tiene el Código Civil a la mano puede leerlos, los artículos, por favor, sobre qué son bienes de dominio público, para saber de dónde puede captar dinero el Estado, y en algunas ocasiones también crear incentivos o beneficios fiscales para que así, aparte de aprovechar los recursos naturales que posee y que son de su propiedad, también puede generar ingresos adicionales que van a formar parte de estos recursos, especialmente recursos dinerarios. ¿Sí, Pedro Martín? Licenciado, buenas tardes. Preguntó si alguien podía leer qué son bienes de dominio público, ¿verdad? ¿Le leo el artículo? Por favor. Está en el artículo 457 del Código Civil. Dice, bienes del dominio público. Los bienes del dominio del poder público pertenecen al Estado o a los municipios y se dividen en bienes de uso público común y de uso especial. Gracias. Y el listado de bienes, para que nos dé un ejemplo, no puedo abrir yo mi Código Civil ahorita. Compañero, perdón, ¿en qué artículo dijo? En el artículo 457 del Código Civil. Gracias. Vamos a compartir aquí para que todos lo tomen en cuenta. Dame un segundito. Estoy lento mi internet ahorita. Gracias por leer. El artículo 671, creo, yo no lo tengo a la mano para leerlo, pero creo que también habla de esos bienes, licenciado, disculpe. Sí, es que por eso les digo, yo solo les estoy dando unos ejemplos, pero si yo les doy todo, ustedes que van a estudiar. Entonces, yo solo les doy la guía y les he dado algunos ejemplos, pero no les puedo dar toda la respuesta, porque si no, solo les traslado un documento y lo memorizan. Entonces recuérdense que la carrera de Derecho, ustedes tienen que saber leer, analizar, comprender, interpretar. Y parte de esa, la técnica también es manejo de leyes, es decir, ustedes tienen que saber dónde ubicar ciertas instituciones cuando estamos hablando. En este caso estamos hablando de instituciones del derecho financiero. Como estamos hablando de derecho financiero, en consecuencia estamos hablando de bienes. ¿Sí, Lady?
Lady Marisol. Ustedes se dan cuenta que en el Código Civil van a encontrar esa clasificación incluso de los tipos de bienes que para efectos del curso únicamente tienen que saber cuáles son esos bienes para tener algunos ejemplos. Bienes de dominio público, nacionales de uso común, de uso no común, y lo que es ya después especialmente propiedad privada y el aprovechamiento de esos bienes nacionales. Por eso es que tienen que tener el fundamento legal para poder responder de una forma correcta y completa, porque las respuestas deben ser completas. Si la dan a media, o está mala la calificación, o si mucho será media nota. Esto es lo que corresponde al Código Civil. Vamos a continuar con la exposición. El Estado como persona jurídica es susceptible de contraer obligaciones. ¿Por qué es una fuente de recursos del Estado este concepto de que el Estado es persona jurídica? Porque como persona jurídica, y de acuerdo a la Constitución especialmente y al Código Civil, hablo nuevamente del Código Civil, para ser sujeto de derechos y obligaciones que se requieren, ser capaz civilmente. así es, otra cosa, personalidad. Y por lo tanto, a través de esta personalidad, a través de ser un sujeto de derechos y obligaciones, el Estado puede ser sujeto de un crédito. Es decir, puede convertirse en deudor, solicitar créditos, ya sea interna o externamente. El Estado, como poder soberano, está en situación de imponer multas y penas pecuniarias. Aparte de los impuestos, recuérdense que en la mayoría de obligaciones que tenemos como ciudadanos en diferentes etapas o vertientes o en las obligaciones que nos corresponden o nos imponen, si no cumplimos de manera voluntaria en la forma, modo y tiempo que nos indican las diferentes leyes, somos sujetos de sanciones. Y en consecuencia, estas sanciones también forman parte de, o es una forma de adquirir ingresos para el Estado. Por eso es que también están las multas y penas pecuniarias como parte de la fuente o de la forma que va a obtener ingresos el Estado de Guatemala. Y por último, y quizás el más importante que se mira en la práctica, en ejercicio de su soberanía, el Estado puede establecer tributos. Sin van a entrar a discusión por el momento de la diferencia entre impuesto y tributo. La clasificación de los ingresos públicos según el presupuesto de ingresos y egresos del Estado de Guatemala. Ingresos corrientes, que se subdividen en tributos para tributarios, no tributarios, transferencias corrientes e ingresos específicos. Y los ingresos de capital, sector interno o externo, venta de activos o recuperación de capital. De manera general, podemos decir los ingresos corrientes es todo el dinero que va a ingresar el Estado por esa actividad económica que realiza bajo la captación o bajo la perspectiva de captar u obtener ingresos monetarios. Las transferencias corrientes es debatible incluso en doctrina de por qué se considera como un ingreso, porque las transferencias vienen a constituir parte de lo que es el recurso público. Y si bien es cierto, una transferencia, hablando desde la perspectiva de los ingresos públicos, la transferencia es todas las instituciones del Estado tienen un presupuesto.
Pero cuando, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura se queda sin dinero, el gobierno tiene que transferirle de otro ministerio, es decir, le quita, por ejemplo, le quita al Ministerio de Finanzas y dice, bueno, el Ministerio de Finanzas no me va a servir ahorita, no me va a utilizar esa cantidad, y se la doy al Ministerio de Agricultura. Entonces, a ese tipo de transferencias corrientes es lo que se denomina, o se refieren en esta diapositiva, esas transferencias. ¿Por qué es incluso en doctrina es debatible si esas transferencias se pueden considerar como ingreso público? ¿Alguno tiene una idea? ¿Ninguno? Bueno, es debatible porque si bien es cierto, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Finanzas y cualquier dependencia, imagínense ustedes ahorita la mayor cantidad de instituciones del Estado que se pueden imaginar. Por ejemplo, todos los ministerios. Si bien es cierto, cada ministerio es independiente para el ejercicio y desarrollo de sus funciones dentro de sus competencias, el presupuesto y el dinero es del Estado, y el Estado es único e indivisible. Y por lo tanto, esas transferencias no se deberían de considerar como parte del financiamiento o del ingreso público propiamente de una dependencia del propio Estado. Es decir, si el Estado tiene como ingresos o obtuvo como ingresos, por ejemplo, 100 y le da 20 a 5 ministerios y uno de estos necesita 30, esa transferencia, es decir, quitarle 10 a uno para transferírselos y dárselos a otro, no se debe considerar como un ingreso extra, porque ya es parte de esa unidad de esos 100 que tiene como ingreso. Por eso es que en doctrina algunos autores dicen las transferencias no son ingresos, porque solo están moviendo dinero de un lado a otro. Es como cuando un padre le da a un hijo y después le quita a otro para darle a otro, porque no necesita más el hijo menor o el hijo mayor. Por eso es que se dice en doctrina que es debatible que esas transferencias corrientes sean realmente consideradas como un ingreso público. Y los ingresos de capital, igualmente, aunque en la práctica ya no se ha visto mucho el endeudamiento interno, sí se da anualmente los préstamos en el sector externo o internacional a través de, especialmente, de organismos internacionales y también con otros estados o gobiernos que son acordes a la política que desarrollan y realizan sus préstamos al estado de Guatemala. Están preguntando, perdón por la asistencia. Cindy, si por favor puede colocar también ya el vínculo para la asistencia, se lo agradezco. Y por último, la venta de activos o recuperación de capitales, precisamente cuando el Estado tiene una deuda, tiene una deuda a su favor, tiene una acreeduría, y en esta ocasión pues va a recibir ese dinero del Estado para que pueda también ser parte de ese ingreso de lo que va a recibir en ese presupuesto general y tomarlo como un ingreso en esa contabilidad anual o en ese ciclo anual. En cuanto a los ingresos corrientes, provienen de impuestos o de entradas no recuperables, ni proceden de donaciones, ni venta de activos o transferencias. Cuando se habla que son impuestos o entradas no recuperables, ni proceden de donaciones, ni venta de activos, es precisamente porque son propiedad del Estado, no se van a reembolsar, no se van a recuperar de otra manera, en el sentido que ese ingreso va o ya tiene un fin específico para el cual
se está captando o se está requiriendo esa disponibilidad de dinero. Los tributarios, como los hemos explicado, son los originados del poder imperio, entiéndase impuestos o tributos, regulados principalmente en el Código Tributario, la forma de esa captación de ingresos más la demás asistencia que puedan tener en leyes tributarias especiales. Gracias, Cindy, por compartir el vínculo. Los paratributarios son los ingresos corrientes derivados de las prestaciones en dinero que no se consideran tributos, retenciones cambiarias, previsión social, monopolios y otros ingresos. Las retenciones cambiarias, como le digo, devienen especialmente de ese cambio de divisas o de ese juego de moneda que se realiza en las diferentes transacciones mercantiles, comerciales, etcétera, etcétera, que generan por ese cambio de moneda un ingreso adicional que forma parte también del tesoro o de la hacienda pública. La previsión social, por su parte, los ingresos que puede obtener el Estado, ya sea especialmente para el caso de Guatemala, pudiéramos hablar del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Monopolios, por el momento, en Guatemala, aunque tenga bienes que pudieran ser objeto de monopolio, no se dan este tipo de empresas ni a ninguna empresa por el momento, y otros ingresos que sean precisamente de esa prestación que no se considera tributo. Pudiéramos empezar aquí en alguna ocasión también los que tiene por alguna licencia que preste el Estado o que da el Estado, otorga el Estado de Guatemala a la iniciativa privada. No tributarios es el ingreso corriente que se obtiene por el desarrollo directo de una actividad o servicio, especialmente, o el ejemplo claro, la venta de activos. Las transferencias corrientes es precisamente de un órgano a otro del Estado. Los ingresos específicos, donaciones y otros similares. Los ingresos específicos en cuanto igual pueden considerarse también como un ingreso de tipo extraordinario, porque las donaciones no se realizan de forma esporádica o de forma periódica para que el Estado pueda decir contamos con esta cantidad de donaciones, sino que las donaciones normalmente se dan ya sea para una actividad específica, para la prestación de un servicio específico o en causas muy esporádicas y especialmente cuando se financia una estructura específica. Por ejemplo, la donación que hizo Taiwán para la construcción de los tramos de la carretera a Oriente, de la carretera que ya llega hasta el rancho. Esas son donaciones específicas que realiza la comunidad internacional. Y así podemos hablar de ayudas o subvenciones incluso que puedan dar personas particulares, incluso estados u organismos internacionales para poder llevar a cabo esos ingresos y el objetivo final del que es el Estado de Guatemala debe desarrollar el bien común. Y los ingresos de capital también, por su parte, el Estado los puede obtener por el sector interno o externo vía préstamo o la venta de activos o recuperación de capital. ¿Alguna duda por el momento? Ninguna. Entonces solo voy a generar esta hoja, no se va a ver bien aquí por lo pequeño y la cantidad de información. Ya se la subí también a ustedes a Classroom el día de hoy. Y aquí lo que interesa, ustedes se dan cuenta, esta hoja corresponde a la situación financiera de la administración central, es decir, del gobierno central, en la última década, desde el 2003 al 2023. Para los que les gusta analizar la economía
economía o saber cómo está el gobierno de Guatemala, no pueden obtener información en cantidades, pero lo que me interesa para efectos del curso es que ustedes vayan viendo lo que vamos o que vayan analizando de mejor manera, lo comprendan de una manera práctica los ingresos, los temas que vamos viendo, cómo se distribuyen los ingresos. Aquí vamos a hablar, como lo vamos a ver más adelante, pero para efectos prácticos, repito, cuando hablemos de partidas presupuestarias, de los códigos o de la clasificación presupuestaria, que yo sé que a la mayoría de los abogados no les gusta la contabilidad o los números, pues siempre se va a ver. Liquidaciones laborales, tenemos que ver números, derecho financiero, tenemos que ver números, derecho tributario, tenemos que ver números, entonces debemos comprender por lo menos conceptos básicos y generales de contabilidad. Y eso es lo que me interesa, esta parte es lo que me interesa que ustedes analicen para que vean en la práctica lo que dice la doctrina y lo que dice la ley, cómo se realiza ya en un ejercicio práctico del gobierno central. Y así vamos a ver más ejemplos. Ingresos totales, ingresos corrientes, se subdividen en ingresos tributarios. Los ingresos tributarios a su vez se subdividen en impuestos directos, en impuestos indirectos. Regresamos aquí a la división de ingresos corrientes y nos trasladamos a ingresos no tributarios y transferencias, a ingresos de capital y a la parte. Esto ya no me interesa que lo analicen las cantidades en miles de millones para el ejercicio del 2003 al 2023. Lo que me interesa para efectos del curso de Derecho Financiero es precisamente cómo se realiza esa distribución de los ingresos y en consecuencia de los egresos o de los gastos. Y ustedes van a ver que todo tiene que ir detallado, de una forma detallada. Y a esto precisamente, a este detalle que ustedes miran aquí, es lo que en la práctica les decía que el derecho presupuestario es lo que se van a ver, de la técnica que se debe realizar para poder tener cada uno su partida contable. Cada ingreso tiene su partida, tiene su rubro, e igualmente cada gasto tiene su rubro. Gastos corrientes, gastos de capital, y cada uno de estos gastos tiene también su correspondiente división. Gastos corrientes, remuneraciones, bienes y servicios, impuestos pagados por dependencias del Estado, descuentos y bonificaciones, prestaciones a la seguridad social, intereses de deuda interna, de deuda externa, de préstamos, de bonos, arrendamiento de tierras y terrenos, derechos sobre bienes intangibles, transferencias, resto del sector público, sector privado, sector externo, los gastos de capital, inversión real directa, inversión financiera, transferencias, que se subdividen. Esto es precisamente lo que me interesa, solo esta columna, que ustedes analicen y lo vayan revisando, ya sea con un libro o con las diapositivas, que es un resumen que doy muy general, sería un resumen del resumen, más las leyes, especialmente la ley orgánica del presupuesto, para que ustedes vayan comprendiendo de una forma práctica qué es lo que dice la ley. ¿Alguna pregunta por el momento? Sí, Elizabeth. Licenciado, perdona la consulta. El contenido es bastante amplio, ¿verdad? Entonces yo tengo una duda. ¿Usted nos va a dejar alguna tarea para que nosotros podamos acumular zona o es 100% en el examen? Porque realmente sí es bastante el contenido por lo que estoy viendo. Aquí, como se dice, el que nada sabe, nada teme. Lastimosamente, como les indiqué desde el inicio, por el momento no nos han dicho que se puedan dejar tareas. La zona se compone únicamente, voy a dejar de compartir el programa. La zona se ¿Y no compone aplica la libertad de cátedra? en el sentido que
de calificación o de cátedra, que no estamos hablando lo mismo. Pues según yo entiendo la libertad de cátedra es que usted decide cómo quiere llevar el curso, ¿verdad? Si usted quiere dividir las notas y todo en tareas, no sé, pienso. No, eso no es libertad de cátedra. Nosotros como catedráticos nos dan las instrucciones de la universidad y tenemos que seguir los lineamientos que tengo. Por el momento las instrucciones que tengo es esta evaluación. Examen parcial, 50 puntos. Tienen la dicha que para mí esto ya no debería ser. Asistencia, 20 puntos. Están aquí porque quieren aprender. Entonces, ¿por qué les tengo que dar puntos por estar aquí? No somos niños, pero así está la evaluación y lo respeto porque así nos dice la universidad. Con eso hacen una zona de 70 puntos. Hay un examen final de 30 puntos y eso, la nota total es 100, pero la nota de promoción o lo mínimo es 61 puntos y como decimos, lo demás es vanidad o ganancia. Esta es la evaluación que tengo por el momento. Ahora bien, ¿por qué les estoy diciendo que les he dejado estas tareas pequeñas? Yo sé que el contenido es amplísimo, pero recuérdense que esta es una tercera oportunidad, ¿verdad?, que les da la universidad para que ustedes aprueben el curso. Pero ya no hay tiempo para hacerlo en un semestre. Yo sé que es demasiado amplio el contenido, pero tenemos que cubrirlo no en un mes, sino que iniciamos el 15 de jueves y termina. Ya son las 6, va. Sientes puntos. Entonces, no hay tiempo para dar solo una parte, tenemos que cubrir el curso. Y el curso, el programa está, ya está subido. Aspectos generales, derecho financiero. Hoy vimos 2 temas, porque fueron 2 horas, actividad financiera y recursos públicos. La otra semana voy a dar más o menos lo que es tributos en toda la semana. Y posteriormente el otro sábado es su examen parcial. Y luego, así ya después del examen parcial, el siguiente lunes, vamos a ver lo que es presupuesto, gasto público, crédito y deuda pública, política fiscal. Y vamos a empezar con los análisis y discusión de las leyes a partir del próximo lunes. Pero también para eso, sí, necesito la colaboración de ustedes, que lean, que tengan las leyes a la mano, pero también necesito su colaboración. Y en parte, ¿por qué les estoy dejando estas pequeñas tareas? En primer lugar, si no se dejan tareas, yo sé que ustedes no van a leer, la mayoría. Seamos honestos. Eso les va a servir a ustedes para que lean un poco, porque va a ser parte de lo que va a venir tanto en el parcial como en el examen final. Y en segundo lugar, me ayuda a avanzar un poco en el desarrollo del programa. Por eso es que les digo, aquí no se preocupen tanto por la formalidad de cómo deben entregar estas tareas, sino que tómenlo, se los dije desde el primer día de clases, como un resumen también y como un ejercicio de cómo van a realizar ustedes su preparación en la etapa final, que es el privado, que es donde realmente se estudia la mayoría. Pero yo voy a tratar de ayudarlos en el sentido que si les falta 1 o 2 puntos para quienes realicen estas tareas, pues no me va a pesar decir, bueno, Juan Pérez le falta 1 punto, él sí trabajó, se lo doy y llega a 61. Entonces, por eso es que les dejo estas tareas, pero por el momento no tengo ninguna aprobación, ninguna orden de parte de la facultad como para poder decir que si se dejan tareas se puede realizar la zona de otra manera. Igualmente lo puedo consultar
y si me responden, yo les hago llevar la respuesta que me den. Aquí ya me están hablando, miren, como les digo, uno me dice, ustedes dará que si doy los primeros 10 puntos de asistencia. ¿Qué pasa si saco los 10 de asistencia? La zona se complementa tanto por el examen parcial como por la asistencia. A eso tienen que llegar ustedes conmigo, pero no vamos a estar sacando de un punto, de otro, de otro. 10 puntos para el parcial. Pero si no llegan al final, ¿para qué les van a servir los 10 puntos? Entonces, la zona o la asistencia especialmente, voy a asignar hasta el final. Es decir, cuando yo suba las notas al sistema, ahí vamos a colocar nota parcial, asistencia, total de zona, más examen final, nota final. Y para los que me están diciendo que en la escuela mercantil nos darán 40 de zona y para otros que en Derecho Internacional, como les repito, yo en escuela de vacaciones es la primera vez que doy y esas son las instrucciones que tengo. Entonces no es que no quiera, sino que no puedo. Cuando dan libertad de uno de examinar o de calificar, pues yo les pudiera decir, podemos hacer esto y lo otro. Pero igualmente, repito, yo sé que esto es cargado, ¿no? Me imagino que algunos no tienen solo este curso, pero es una tercera oportunidad que tienen y en teoría lo que yo estoy dando ya lo tuvieron que haber visto el semestre anterior. ¿Estoy en lo correcto? De hecho, esta es la segunda oportunidad para algunos de nosotros, Ricky. Oportunidad, perdón. Bueno, bien, independientemente que sea primera, segunda, tercera oportunidad, sí, el de oficina jurídica, ¿no? Buenas noches, licenciado, ¿cómo está? Mucho gusto. Lick le habla Byron. Mire, Lick, en el sentido en el que usted dice que no va a dejar un trabajo así en el valor que pueda valernos para acumular zonas, sino usted dice que solo nos va a ayudar en las tareas que entreguemos por si nos hace falta. Así es. Así es. Ahora, si en la universidad me dicen sí puede dejar tareas y bajarle, ¿qué te digo? 10 puntos al parcial y dejarlo en trabajo, pues entonces de ahí voy a tomar esos puntos. Sí, Lick. Perdón. Sí, Lick, porque como dice que yo recibí anteriormente Derecho Procesal del Trabajo anteriormente y bueno, nos dejaron una tarea así en grupo, ¿va? Y otra vez nos dejaron una tarea grupal, pero bueno, cada catedrático maneja una modalidad muy diferente, ¿vale? Pero eso solo es una opinión, ¿vale? Gracias, muy amable. No tenga pena, es que como les digo, en la escuela de vacaciones es primera vez que doy, entonces los lineamientos que tengo nos los pasaron por escrito, fue una presentación que nos dieron a todos los catedráticos y ahí nos establecieron precisamente esta forma de evaluación. Entonces yo no la puedo variar ahorita. Y por otra parte, lo que les decía de las tareas que les voy dejando. Lo que les he dicho y es lo que voy a publicar más tarde, de cómo quiero que realicen las tareas. No quiero porque sé que la mayoría se va a poner como decimos, a googlear. Lo que quiero es que ustedes analicen, que ustedes lean, especialmente la ley, para que analicen y comprendan qué es lo que dice la ley. Por ejemplo, nuevamente, el concepto de derecho tributario y derecho fiscal son sinónimos. ¿Qué quiero que me respondan? ¿Sí o no? Si responden sí, ¿por qué? ¿Cuál es la respuesta? Porque regulan lo mismo. O porque ambos se refieren al área del derecho que regula la captación de impuestos. Con eso ustedes ya me están analizando. Si me dicen no, igual, ¿por qué? Porque el derecho fiscal regula esto y el derecho tributario regula esto.
Eso es lo que quiero que me respondan de esa forma. No quiero que me citen, que me estén copiando autores, porque para buscar autores yo tengo libros. Pero lo que quiero es su análisis y que ustedes comprendan lo que yo estoy tratando de transmitir.